Hola amigos, amigas de Buenas Noticias TV, bienvenidos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una de las frases más enigmáticas de Jesús. ¿Puede Dios abandonarse a sí mismo? ¿Verdaderamente Jesús fue abandonado por su Padre? ¿Nos puede abandonar también a nosotros? Son algunas de las preguntas que hoy vamos a tratar en nuestro programa. El director José Pablo Sánchez va a hablar sobre esta frase de Jesús con Conchi Rodríguez. Ella es directora de Diaconía España. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook. Cuéntanos, ¿qué haces cuando sientes que Dios está lejos de ti? Hola Conchi, muy buenas. Hola Beni. Hola José Pablo. Hola Beni, hola Conchi. Hola José Pablo. Bueno, aquí repitiendo, te ha gustado, ¿verdad? Una curiosidad, tú además tienes en tu currículum haber estudiado en un seminario 5 años teología. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Bueno, fue una idea que venía sintiendo en mi cabeza desde que era muy jovencita, pero bueno, las circunstancias, los estudios, después el trabajo, después te casas, tienes hijos y parece que nunca llega el momento. Pero bueno, poco a poco el ministerio que veníamos haciendo en nuestra iglesia demandaba de una mayor preparación, o por lo menos nosotros así lo sentimos, que creíamos que era el momento de dejar lo que estábamos haciendo, aunque ya en ese momento teníamos 2 hijos, y podernos preparar mejor. Pues muy valientes. Sí. Pues si te parece, nos sentamos y hablamos acerca de este Twitter de Jesús, este tuit, ¿no? Esa frase tan conocida, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús menciona esas palabras cuando está muriendo, cuando está en la cruz, y la verdad es que lo primero que expresa lo hace en hebreo, ¿no? Y no sé, es como algo extraño que aparezcan ahí esa frase, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Bueno, esta expresión y lo que es la persona de Jesús como el Mesías era algo que ya estaba predicho anteriormente, y esto viene del Salmo 22. El Salmo 22, en el versículo 1, dice exactamente estas palabras. Es el momento en el que este Mesías que había sido prometido se hace realidad en la persona de Jesús. Ellos estaban esperando a un Mesías que les libertaría del pueblo, que instauraría el reino de Dios, y en este momento en el que Jesús irrumpe en la historia como Hijo de Dios, y en este momento en concreto de la crucifixión, se hace referencia a este salmo, en el que hay unas 15 referencias de cómo sería el momento en el que estamos viendo en la crucifixión de Jesús. La verdad es que sorprende, ¿no? Que el Mesías, el enviado de Dios, que va a instaurar su reino en la tierra, pues esté muriendo en una cruz de una manera tan vergonzosa, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, realmente se puede entender solamente si atendemos al concepto de Mesías. El concepto de Mesías de los judíos, como he dicho, era el rey glorioso, el rey vencedor que impone su reino por la fuerza, y lo que vemos aquí es un Dios completamente diferente, hecho carne en la persona de Jesús, un hombre que opta por los pobres, por estar al lado de los más desfavorecidos, de los excluidos de la sociedad, que viene a liberar, sí, pero a liberar al hombre del poder del mal y reconciliarle con él. Y que viene, sí, a instaurar el reino de Dios, pero el reino de Dios no era y no iba a ser ganado por las armas, sino que el reino de Dios tenía que ver con una serie de valores que, una vez que aceptas que Jesús ha vencido ese mal que hay en tu corazón, te hacen vivir de una manera diferente. El amor, la justicia, que por cierto no es neutralidad, sino estar a favor de los que están en una peor situación, la solidaridad, la generosidad. Ese fue realmente el motivo por el cual bueno, fue rompedor realmente y no lo esperaban, ¿no? Algunas personas puede que piensen, bueno, ¿cómo es posible que Dios sea un Dios bueno si como padre permite que a su hijo le torturen y le crucifiquen, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Hasta qué punto realmente Dios es Dios bueno cuando permite eso que le suceda a su hijo? Ningún padre permitiría que le hicieran daño a su hijo. ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que depende de la interpretación que hagamos. O sea, aquí es el acto de culminación del amor de Dios hacia el hombre. Él mismo se hace hombre en la persona de Jesús y es un acto sublime, ¿no?, de entrega. Claro, como padres, como madres, podemos pensar, nos gustaría librar a nuestros hijos de todo lo mal que les aconteciera. Pero en el caso de Jesús, de hecho hay algún versículo en la Biblia en el que dice que a él no le quitan la vida, sino que él la pone. O sea, él no sintió esa reprobación y sintió que realmente estaba llevando a cabo lo que se esperaba del Mesías y lo que el hombre y la mujer necesitaban. Sí, de hecho yo creo que hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? El amor de Dios, que Él sufre también viendo cómo aquellos que estaban torturando y matando a Jesús, lo que estaban haciendo con su Hijo, pero a la vez también su amor hacia el mundo, ¿no? Creo que es importante verlo desde esa dimensión y no tanto como algunos quieren darle la vuelta, ¿no?, y verlo como un acto malvado, ¿no? Este concepto teológico de abandono, ¿no? Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Qué estaba sintiendo realmente Jesús en ese momento para tener esta expresión? Bueno, lo primero que hay que entender es que Jesús está totalmente alineado con el concepto y con el hecho de haber venido aquí. Yo creo que es la hora de la misericordia de Dios, al mandar a su propio Hijo para que pudiéramos ser liberados del mal y pudiéramos reconciliarnos con Él, ¿no? Entonces, yo creo que lo que supone aquí precisamente es un triunfo de Jesús en la cruz sobre el mal. Evidentemente sufrió físicamente, porque la muerte como la que sufrió Jesús en la crucifixión era realmente cruel y dolorosa, y evidentemente también sufrió emocionalmente, ¿no?, porque todos los discípulos, el pueblo que le seguía, supuestamente las autoridades judías que estaban esperando al Mesías, todos le rechazaron. Entonces sí que también hubo ese sufrimiento, pero realmente él era muy consciente de que ponía su vida por nosotros. Jesús está muriendo en la cruz y está realmente ocupando el lugar de toda la humanidad, es decir, está llevando el pecado de todos los seres humanos en la cruz. ¿Tú crees que alguna vez llegaremos a entender la dimensión de ese momento? Porque claro, es un momento en el que Jesús está realmente ocupando el lugar que todos mereceríamos, ¿no? Pero a la vez es un momento de experimentar lo que significa la dimensión de llevar el pecado de toda la humanidad, ¿no? ¿Crees que lo entenderemos alguna vez? Bueno, yo creo que es complicado y de hecho de Jesús se ha rechazado casi todo, que no era Dios, que no era verdaderamente hombre, que no había muerto, que no resucitó. Bueno, realmente no fue fácil y yo creo que esto es lo que demuestra que es difícil entender el concepto, porque es que es un concepto de un amor llevado a un extremo tan sublime, tanto de Dios como de Jesús mismo, que nos cuesta muchísimo encajar. Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Juan 18:36, porque precisamente ahí cuando está, que es el mismo texto que hemos hablado, pero en el Evangelio de Juan, y aquí está ante Pilato, y Pilato le dice: ¿qué has hecho? Y él le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego entonces tú eres rey. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La verdad era que Jesús había venido para poder librar al hombre del mal y poder restaurarle y reconciliarle no solamente con Dios, sino también una reconciliación consigo mismo, con sus semejantes, pero también con la propia naturaleza, que sí que vemos que existe este problema y el mal afecta hasta ese punto, ¿verdad? Sí. De hecho, esa dimensión amplia, ¿no?, de lo que es la repercusión de la obra de Cristo en la cruz, ¿no?,
de reconciliación con el ser humano, de reconciliación unos con otros, contigo mismo, con la naturaleza, ya fue conseguida por Jesús en la cruz, pero vemos que todavía hay mucha maldad en la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos? Y de hecho tú trabajas en una entidad que se dedica precisamente a socorrer y ayudar a muchos que son víctimas de esa maldad, ¿no? ¿Por qué no se ha solucionado ya el problema? Bueno, evidentemente el puente está ahí. Evidentemente el sacrificio de Jesús en nuestro lugar para poder librarnos del mal está ahí. Pero en el hombre existe el bien, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero también esa tendencia al mal. Y sí, como dices muy bien, lo vemos nosotros en Diaconía, pero lo vemos habitualmente. Noticias de crímenes por violencia de género, noticias de matanzas de niños en escuelas o en iglesias. Actualmente hay 57 conflictos armados vigentes, latentes. Y bueno, 157.000 personas se piensa que murieron el año pasado en ello. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Dos cosas para mí. Uno, hace falta fe, porque si no hay fe para poder creer que Jesús se sacrificó por nosotros y que la vida puede ser diferente y que no tenemos que optar por el mal, pues es algo muy importante. Y luego también es cierto que Dios nos creó y nos creó en libertad. Y Dios no va a obligarnos a que nosotros creamos. Y yo creo que esto es lo que impide también que la sociedad cambie, ¿no? La verdad es que la obra de Cristo es una obra impresionante, completa, perfecta. El sufrimiento que Él tuvo que llevar también inmenso, ese momento tan triste en el que Él se siente tan lejos del Padre. Pero esa obra ya está hecha. Y no sé, tal vez haya personas que digan, bueno, ¿cómo me puedo yo apropiar de esa obra, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo puso fácil. Yo creo que Jesús nos lo puso fácil. Primero porque cargó sobre Él la maldad de todos nosotros y tendió ese puente para podernos reconciliar con Dios. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar a un lado esos prejuicios. Yo creo que evidentemente hace falta fe. Hace falta fe para acercarse a Jesús y entender, no tanto entender el mensaje como apropiarte el mensaje, ¿no? Y desde luego hay que hacer una opción por Jesús. Como dije antes, esto no se impone, esto hay que asumirlo y entender que la mejor manera posible de vivir nuestra vida en paz con nosotros mismos, reconciliados, como dije antes, con nuestros semejantes y reconciliados, evidentemente, con Dios y con la naturaleza, porque también el daño que vemos en la naturaleza tiene que ver con esa falta de reconciliación. Eso lo podemos conseguir y eso lo podemos conseguir a través de la persona de Jesús. Entonces yo invitaría a que dejemos esos prejuicios, que nos acerquemos al personaje, a Jesús, que le demos la oportunidad. Realmente nos vamos a sorprender. Se van a sorprender los que no han leído sobre Jesús, porque realmente su vida, su compromiso, su mensaje cautiva y transforma. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera, ¿no? Exacto. Así que es cuestión de ir a Jesús, hablar con Él, expresar lo que hay en tu corazón, agradecerle que Él llevó tus pecados en la cruz y pedirle pues, que quieres andar con Él, que quieres andar de su mano, ¿no? Y Él realmente nos escucha a todos, ¿no? Es la experiencia que tú viviste, que yo he vivido, que millones de personas han vivido y seguro y esperamos que muchos que nos están viendo hoy también vivan. Muchas gracias, Conchi, por acompañarnos. De nada, José Pablo, un placer. Para conocer más a Jesús y los temas que tratamos aquí habitualmente, queremos animarte a leer la Biblia. Es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Y si todavía no la tienes, queremos animarte a llamarnos al teléfono 917434400 y te la enviaremos totalmente gratis. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Discipular, un libro de Marc Dever que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.